Ya, buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a presentar las esferas de la cultura y las trascendentales del ser. Los integrantes de mi grupo son Javier Andrango, Juliana García, Camila Morán, mi persona, Flor Samaniego y Edison Pastuño. Las esferas de la cultura, lo narrado, lo escrito y lo eterno. Como hemos visto en exposiciones previas, el génesis de las primeras comunidades se ha tratado mediante tres aspectos importantes. En un inicio, los rituales de los primeros grupos de humanos, que iban desde la casa hasta reunirse en grupos para consumir los alimentos, hasta la adoración de ciertos dioses que empezaron a tener. Luego tenemos los ritos de capacitación de los individuos para la realización de diferentes actividades. Esto se referencia a cómo los grupos que iban surgiendo, sociedad tras sociedad, iban capacitando a los que ya tenían más experiencia en sus modos de vida a las nuevas generaciones, dándoles, yo que sé, tradiciones que ellos ya habían adquirido y diversas costumbres también. Luego tenemos la comunicación y cooperación de todos aquellos para alcanzar los objetivos del grupo. Em, en las primeras épocas del humano, el objetivo pues, más principal es obviamente la supervivencia, ya que sabemos que eran nómadas y aún no se asentaban todavía. Entonces todo el grupo tiene que ver por todo el grupo, todos comen y lo que se caza es para que coman todos los del grupo. Igual se protegen a los niños, se protegen entre sí y cuidan de todos como una comunidad. En el marco temporal desde hace 15.000 años hasta hace 8.000 años, es decir, en la época del Mesolítico, es donde de verdad se produce esta diferenciación de las esferas de la cultura, que se hablará más adelante. Pásale, por favor. Ya. El sistema social. Un sistema social permanece constante siempre y cuando los grupos de individuos mantengan, o sea, no alteren su estilo de vida, sus modos de producción y reproducción. Sabemos que hasta este momento continúan teniendo esta característica de cazador-recolector y forman grupos de entre 50 hasta 200 individuos. Demográficamente hablando, pues es un crecimiento poblacional relativamente bajo, no es que la población crezca exageradamente, por lo que aún no tienen problemas con cambiar su estilo de vida o sus modos de producción. Sin embargo, cuando se acaba la glaciación Grun, inicia la domesticación de plantas y animales, y las condiciones de vida y movilidad de los grupos obviamente cambian. Esto se debe a que pues ya ellos analizan los territorios que son más propicios para vivir y se asentan en estos y empiezan a distribuir las actividades eh, de la domesticación de plantas, de animales, quién cuida a los niños y diversas actividades que tenían. Pásale, por favor. Ya. El comportamiento animal. Es posible que todas las esferas de la cultura se puedan encontrar prefiguradas en el comportamiento animal. Esto recibe el nombre de una religión animal y hace referencia a que todos los aspectos que tenemos actualmente como humanos, como la política, el derecho, la economía, la técnica, la ciencia y sabiduría, también se pueden encontrar en animales pues, que no poseen esta característica de raciocinio. Algunos ejemplos tenemos. Dentro de la política, el comportamiento social de los animales gregarios. Los animales gregarios son aquellos que viven en manadas. Entonces, se establece una política intrínseca porque ellos saben a qué animal deben respetar. Ejemplo, en una manada de leones saben quién es el macho alfa. Entonces ya se establece esta especie de jerarquía. Pero obviamente no tiene una característica humana, sino que ellos lo hacen ya por cuestión de instintos. Luego tenemos el derecho, que podemos encontrar las relaciones entre los individuos de las manadas. Cuando conviven varias manadas en un solo lugar, igual se establece pues esta manada que es la que más respetan los demás animales para que puedan convivir en paz y no se maten entre ellos. Dentro de la economía tenemos las formas de cooperación y división del trabajo animal. Igual en las manadas sabemos que hay ciertos animales que cuidan a sus crías y hay otros que salen por comida. Luego tenemos la técnica en herramientas de animales y en construcciones. Pues obviamente ellos no van a generar construcciones como tal humanas, pero sí se asientan en ciertos lugares y crean una especie de hogar en estos. Por último, tenemos la ciencia y sabiduría, en las que los animales forman acuerdos, formas de solidaridad y de lealtad. En una manada, pues se cuidan entre ellos y ven por ellos. Pásale, por favor. Entonces, todo ese comportamiento animal que encontramos en animales sin raciocinio también lo encontramos en el Homo sapiens. En todas las esferas de la cultura se encuentran también evidenciadas aquí, ya que tenemos suficientes datos arqueológicos sobre herramientas, formas de convivencia y de culto religioso de los humanos en esas épocas.
Ya, yo les voy a hablar de las esferas de la cultura. Decimos que estas emergen como diferenciadas en virtud de factores infraestructurales como los geológicos, climáticos, faunísticos y demográficos, estructurales como la organización de la vida sedentaria y psicólogo intelectuales como la actividad de la imaginación creadora. Mientras que los valores correspondientes al poder sagrado y a la autoridad política, todo también lo que es el orden jurídico de la convivencia y la riqueza, son activados por una misma persona, que en este caso sería el jefe. Ya, si el sistema cultural ha de mantenerse para la vida del conjunto del grupo y de la de uno mismo, para la comprensión del mundo, entonces es necesario desarrollar eh, una forma de comunicación entre quienes activan los valores de las diferentes esferas y los que no la ven porque están activando otros valores. Ya. En la medida en que todos los ritos son derivaciones del rito de la caza y la comida, son invocaciones de los poderes que confieren la vida, la refuerzan y la mantienen. Todos los ritos son religiosos y todas las esferas de la cultura derivan de la religión. También tenemos que las 4 primeras esferas de la cultura recogen los saberes performativos, que son el saber religioso, que contiene los ritos, los relatos y los libros sagrados; el saber político, que contiene los himnos, relatos de la fundación y organización de la ciudad, y las constituciones escritas de las ciudades-estado. El saber jurídico contiene los relatos de las costumbres, de la realización de tratados y en las leyes escritas, y el saber económico contiene los relatos sobre las formas de adquisición, también los tipos de equivalencia de los bienes y los sistemas de contabilidad y cálculo. También vamos a hablar un poquito de la política, que dice que asume la tarea de la creación y organización de los órdenes sociales. Como habíamos dicho antes, la economía asume las tareas de provisión de bienes y asistencia y necesidades y da lugar a una estructuración de la sociedad en clases y grupos diversos, también como los conocemos ahora. En todos los casos, ya se trate de gestionar actividades religiosas, políticas, jurídicas o económicas, el rito siempre consiste en recorrer los 4 puntos de mandala de Harold. El primero es la concentración en la fuente de la vida, el segundo es el crecimiento y ruptura de esa fuente, el tercero la dispersión, fluencia y recombinación de las fuerzas vitales, y el último es la propiciación de su floración en nuevas formas. Como último, tenemos que en cada una de estas esferas de la cultura, religión, política, derecho y economía, da lugar a formas culturales que a su vez se diversifican en nuevas. Por ejemplo, tenemos los elementos cinéticos, que van a dar lugar a las liturgias de las ceremonias religiosas y políticas. También los elementos gráficos y cromáticos, que dan lugar a las imágenes de signos religiosos, y los elementos instrumentales, que dan lugar a estandartes sacramentales, reliquias, santuarios y templos en el orden religioso. Ya, yo les voy a hablar sobre los saberes descriptivos. Bueno, aquí las otras 4 esferas de la cultura son la técnica, las artes, la ciencia y la sabiduría. Estas se despliegan y se ramifican a medida que la división del trabajo aumenta con el incremento de la población y la organización social. En su génesis se encuentran ritos fragmentarios particulares y más bien modestos, cuyos elementos cinéticos e instrumentales son mínimos, y de los cuales se retienen solamente los elementos gráficos y fónicos, es decir, los más relevantes en orden al almacenamiento y transmisión de información. También el despliegue de estas esferas de la cultura y sus elementos se pueden exponer en una tabla para percibir mejor su origen y sus desarrollos. Pásale, por favor. Ya. Aquí tenemos las 5 esferas de la cultura, que es la técnica, el arte, la ciencia y la sabiduría, y sus elementos de rito que se dividen en cinéticos, gráficos, cromáticos, instrumentales y fónicos. En la parte de técnica, en cuestión de cinéticos, tenemos las danzas y tareas profesionales; en el arte, las mimesis, danzas secularizadas; en gráficos cromáticos; en técnica, el diseño de herramientas; en arte, el maquillaje; ciencia, números y geometría; y sabiduría, la escritura. En instrumentales, en la técnica tenemos fuego, fragua, velas, en sí fábricas; y en arte, máscaras, flautas, teatros; en ciencia, instrumentos de medida, universidades; y sabiduría, la escritura. Y por último, en fónicos tenemos que en técnica es de epos, poesía; en arte, retórica, música; en ciencia, lógica y cálculo; y por último, sabiduría, poemas sagrados, cosmologías. Pásale.
Vico y Dilthey dejaron claro que la deducción no era el camino para el conocimiento del hombre ni de las realidades socioculturales, pero sí se puede trazar siguiendo su proceder un cuadro ideal de los elementos y ámbitos de la cultura, según la estructura de la subjetividad humana y de su ser en el mundo. Bueno, Vico fue un filósofo y abogado de la historia napolitano que fue considerado como un proceso sujeto a las leyes del desarrollo de la sociedad humana. Y Dilthey fue un filósofo, historiador, psicólogo alemán, que es el pensador más importante del historicismo y su obra más conocida es La Introducción a las Ciencias del Espíritu. Ya, pásale por favor. Por otra parte, a partir del análisis de las esferas de la cultura, se puede señalar además el modo en que cada uno de los 4 elementos del rito emergen los procedimientos propios y las prácticas de cada esfera, como los ceremoniales, burocracias, ritmos, entre otros, y también los tipos de escrituras, los tipos de herramientas y sedes inmobiliarias, y los textos y discursos de la religión, de la política, del derecho, de la economía, de las técnicas, las artes, las ciencias y la filosofía. Ya. Religión y secularización, lo específicamente religioso. Al producirse la diferenciación de las esferas de la cultura, se produce también su autonomización y emancipación respecto de la originaria y única esfera religiosa. ¿Le puedes pasar, por favor? Gracias. Ya. La razón por la que durante todo el Neolítico se mantiene la secularización como un problema es que la religión nunca desaparece del todo de las demás esferas, ni las demás esferas se desprenden completamente de ella. El ejercicio del poder global o central lo asume la política, la distribución y organización de la libertad, o sea, la justicia, le asume el derecho y la dispensación de bienes y remedio de necesidades le asume la economía. Dios, la patria, la justicia y los medios de supervivencia son sagrados no solo por razones históricas, sino también por razones ontológicas y lo mismo la naturaleza, la belleza, la verdad y la sabiduría. Pásale, por favor. Ya, lo específicamente religioso. Es la actitud y el comportamiento de reverencia ante el principio y fundamento de la vida en cuanto que el principio y fundamento de la vida. En una sola palabra, lo específicamente religioso es la comida. ¿Por qué es la comida? Es el principio de la vida, es la Eucaristía y es la primera forma de unión amorosa. Por eso los ritos de la casa y la comida originario se mantienen presentes en numerosas formas de la actividad alimenticia. Por eso la comida ha sido objeto de las ritualizaciones religiosas más extremas, desde los ayunos más severos hasta los banquetes más desmesurados. La religión asume las funciones relativas del otorgamiento y donación de vida, de una nueva vida, a cada individuo singular en lo más profundo de su intimidad y de su enraizamiento familiar y comunitario. Es decir, asume como específicamente propio los ritos de paso que quedan convertidos en sacramento. Pásale pásale, por favor. Ya, la política y la creación de las órdenes sociales. Dentro de la familia, el aparecimiento de nuevos integrantes obliga a nuevos procedimientos de comunicación y unión. La diferenciación entre la familia y sociedad civil se basa en el tipo de lazos. Ya. Ok, yo voy a hablar acerca de la diferenciación del poder político, familia, sociedad civil y Estado. Entre el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico ocurren una serie de sucesos que inician entre el milenio 50 a.C. y el 12 a.C., donde la población es menor a 200 individuos. Esto cambia radicalmente a partir del cuarto milenio, donde las poblaciones empiezan a ser mayores a 5.000 habitantes. Todo esto debido a que de pasar a ser cazadores y recolectores nos volvimos en sedentarios, ya que empezamos a sembrar nuestros propios alimentos, a domesticar animales y a todo esto se lo denomina revolución neolítica. Pásale, por favor.
Esta diferenciación entre sociedad civil y Estado corresponde a una de las primeras fases de diferencia entre poder religioso y poder político, y de nuevo unidad de ambos. Esto debido a que, por ejemplo, empiezan a darse las construcciones megalíticas de Europa, los templos asíricos o las grandes construcciones de Egipto. Pásale. Ok, ahora voy a hablar acerca de los ritos de fundación de la aldea y de coronación. Esto se debe principalmente esta iniciación de los ritos de coronación se debe a la multiplicación cuantitativa de los seres humanos, pues al aumentar al aumentar drásticamente los habitantes, las formas de organización cambian y se rigen bajo el concepto romano de urbe y bajo el concepto romano de civitas. Gracias. Bueno, esa fue nuestra exposición. Le tocaría al último grupo, por favor. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el último grupo y vamos a hablar de las esferas de la cultura y los trascendentales del ser. Pásale, por favor. Aquí vemos el índice de los temas que vamos a hablar, pero ese era el debate. Pásale, por favor. Los ritos de fundación de la aldea y de coronación urbe y civitas. Vemos el origen de urbe y civitas, donde la distensión espacial y temporal de los grupos humanos provocaron una nueva unificación física y una nueva unificación moral. La unificación física es el concepto romano de urbe y la unificación moral el concepto romano de civitas. El nacimiento de la urbe y de las civitas tiene lugar mediante ceremonias religiosas. En Roma, Japón, China, Mesoamérica y Sudamérica, vemos el origen del grupo del tótem que se traslada al origen de la ciudad formado mediante jerarquías. Con jerarquía se refiere a que primero iba un dios, después un héroe y finalmente un rey, durante mucho tiempo. La política empieza a ser un saber y un conocimiento representativos. Las órdenes sociales provienen de su dimensión religiosa, las guerras tribales o civiles pues son guerras religiosas. Pásale, por favor. Bien, vemos el derecho y la asignación de los individuos de las órdenes sociales. Aquí está el ordenamiento administrativo, ordenamiento penal y ordenamiento civil. Aquí se mantiene el saber judicial, vemos a Tomás de Aquino, donde dice que la justicia por una parte es comunicativa, por otra distributiva y por otra legal. La sociedad civil genera relaciones que generan exigencias públicamente aceptables. Los ritos de paso son los que marcan la efectividad de los estados civiles, son los que reconocen y expresan la realidad y la verdad de los ritos de paso. La estructura del ordenamiento civil es la estructura del ordenamiento sacramental de las religiones. También vemos aquí la separación entre el sistema sacramental religioso y el registro civil estatal, con el invento del registro civil estatal. Otra cosa más es que aquí en esta separación, las mismas sociedades civiles y entidades comerciales generan su propio ceremonial religioso, como en bautizos, bodas, funerales, en el caso de las comidas también, ceremonias de recepción en la comunidad, las uniones conyugales y las defunciones. Gracias. Listo, para continuar con lo que respecta a los ritos de resolución de conflictos y el ordenamiento procesal de la persona. Se dice que el ordenamiento administrativo, el penal y el civil a lo largo del Mesolítico van acompasados con la evolución de la religión y de la política.
El Mesolítico fue un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico que se desarrolla entre los años 10.000 y 5.000 antes de Cristo. Listo. En este periodo surge la aparición del derecho de la subjetividad, o sea, sería como decir, la libertad de expresión. Y también se da el tránsito al derecho abstracto, es decir, la consolidación del ordenamiento procesal. En la misma línea se sitúa la estricta y literal equivalencia que aparece en los ordenamientos jurídicos como la ley de Talión, la fórmula ojo por ojo y diente por diente del Código de Hammurabi y de otros ordenamientos primitivos. Al entrar en vigencia estos códigos no hay una separación, una abstracción que permita situar el daño y la reparación en un ámbito de relaciones más amplias que la de estricta igualdad. Listo, el siguiente tema trata de la economía y la provisión de bienes y necesidades. En el subtema sería los ritos de intercambios de mujeres y de bienes, más conocido como el sistema de necesidades. Más o menos en una escena del Neolítico tenemos que la economía se basaba en el telar, en la cerámica, en la ganadería y más que todo en la caza. Bueno, como antecedentes tenemos que en el Paleolítico el bien raíz, o sea, como decir, más valioso es la mujer. En el Neolítico es la tierra y en el Postneolítico el dinero. Lo que respecta a derecho y economía, tenemos que el derecho emerge como el sistema de las libertades y la economía se lo conoce como el sistema de las necesidades. Entonces, aquí, dentro de este contexto, el máximo poder y el máximo bien económico es aquel que provee mayor garantía de vida. Listo, el sistema de las necesidades. Bueno, aquí nos centramos un poco en el rol de la mujer en el Paleolítico, que nos menciona que entre los grupos de cazadores, recolectores paleolíticos, la mujer consiste como un medio importante para la supervivencia de la tribu, porque se conoce que en estos grupos que iban desde 20 a 200 individuos, hacía falta que nacieran 3 niñas por cada mujer para que la tribu sobreviviera, ya que las actividades como la caza y la recolección dependen de la reposición de los individuos, es decir, de una buena alimentación y de un buen descanso, y asimismo de la salud. Por dicha razón, en el Paleolítico, la mujer se adora, se cuida y se roba. En este contexto, los máximos bienes para una tribu son los alimentos y la mujer. Gracias. La anterior, por favor. Ya, un ratito. Ya. La universalización del ordenamiento mercantil, la tierra y el dinero. Las relaciones de intercambio generan el ordenamiento mercantil, del mismo modo que los demás ordenamientos como el administrativo o el civil. El ordenamiento mercantil deriva directamente del poder religioso y se mantiene vinculado al mismo. El ordenamiento mercantil tiene dos peculiaridades. No depende de un poder coercitivo y tiene más autonomía respecto a lo sagrado. Esto implica que no depende del poder coercitivo como los otros ordenamientos y posee más autonomía respecto a lo sagrado, pero por otro lado depende más respecto de los grupos humanos. La moneda es susceptible de usos alternativos y circula anónimamente entre los individuos humanos. La moneda pierde su referencia histórica a lo sagrado y al origen divino de su poder. La riqueza es un tipo de bien que con frecuencia ha llegado a ser adorado. Cuando en el Neolítico las ciudades alcanzan cotas de población superiores a los 5.000 y los 10.000 habitantes, el intercambio de bienes se vuelve imposible, ya que la distensión espacio-temporal y la multiplicación cuantitativa de los individuos humanos hace imposible el trueque sin la mediación de una cuantificación que haga los bienes homogéneos y conmensurables. La siguiente, por favor. En Grecia clásica, a Platón le parece incluso antinatural que hasta la tierra pudiera comprarse y venderse. La moneda es la medida que mide la mayor cantidad de elementos heterogéneos. Entre mayor cantidad de monedas tenga un individuo, podrá realizar una mayor cantidad de intercambios por bienes y este individuo se considera rico. Existe la posibilidad de que, aunque un individuo tenga una vasta cantidad de monedas,
nadie esté dispuesto a realizar un intercambio o a su vez no exista algo lo suficientemente bueno como para querer adquirirlo. Según Aristóteles, extraña es aquella riqueza que no impide al que posee padecer necesidad, y llama a la riqueza que consiste en tener monedas como riqueza artificial. El proceso de invención y generalización del uso de la moneda es paralelo al lenguaje predicativo como lenguaje ordinario. Probablemente la moneda es la cifra o herramienta de medida que más ha habituado las mentes humanas a abstraer, homogeneizar en orden categorial de la cantidad y combinar elementos heterogéneos en las relaciones de intercambio. La siguiente. La técnica y las artes prácticas. La economía es la cuarta esfera de la cultura. Con su análisis se cierra el ciclo de los saberes creativos y se abre el de los descriptivos. Con el análisis de la economía se cierra el ciclo de los saberes creativos, que son la religión, política, derecho y economía, y se abre el de los descriptivos, que son las técnicas, artes, ciencias y sabiduría. La técnica no es un saber o un lenguaje performativo, sino descriptivo. Las técnicas y las bellas artes operan con elementos tomados de la naturaleza y elaborados manualmente. Por esto fueron equiparados en Occidente a los trabajos físicos y a las artes serviles durante tanto tiempo. Las artes que utilizan como herramienta el lenguaje predicativo, las ciencias y la sabiduría fueron considerados saberes humanísticos. Las artes que utilizan como herramienta el lenguaje predicativo, la ciencia y la sabiduría fueron consideradas artes liberales. Siguiente. ¿Puedes regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? Bueno, en ese caso nos estamos basando más en la técnica, en esta parte del subtema que es las técnicas y las artes prácticas, que sería poesis y etos. Como ya dijo mi compañera, se trata de que las técnicas y las artes utilizan elementos ya creados por la naturaleza para generar nuevas composiciones. Como tenemos el ejemplo de una nave de vela que utiliza los elementos ya creados por la naturaleza, como es el mar y el viento, y gracias a todo lo que estos elementos naturales les brindan, pueden crear una nueva composición que está basada en la madera y una vela que les permite moverse a través del mar y tomar la decisión, la dirección que ellos decidan. Como nos decía Platón, muchas veces estas de aquí, esta técnica nace de las cosas que ya existían, y una de las primeras donde el ser humano muestra vestigios de querer hacer esto es el fuego, como es con la roca y la paja o hojas secas, donde coge elementos ya creados por la naturaleza y genera una nueva composición. Cabe recalcar que sin el fuego nada habría sido posible, como nos señala Platón. Es así como a través de la historia de diferentes civilizaciones podemos ver reflejado esto en uno de los mitos más grandes también, como Prometeo, que tomaba todos estos elementos naturales que en ese tiempo eran considerados dados por los dioses para poder utilizarlos a su favor. También tenemos a Aristóteles, que decía que una vez que estas necesidades básicas para la vida estas necesidades básicas para la vida fueran satisfechas, es que comienza a surgir la ciencia y la filosofía. Pues sin que el ser humano no eh, tenga una vida confortable, él no se hubiese parado a pensar en el porqué de la vida. Es por esto que la epopeya se encuentra siempre en la vanguardia de la técnica y refiere al acceso de los confines del ser humano y a las fronteras de lo inhabitable. La siguiente, por favor. Luego tenemos etos, polis y tragedia.
Los saberes y lenguajes creativos tienen su versión narrativa, como lo muestra en el tema anterior, pero es la tragedia que representa la lucha entre el protagonista, que vendría a ser el primer luchador, y el antagonista, que vendría a ser el luchador contrario. Esta tragedia representa esta lucha entre los antiguos dioses de las tribus y los clanes que vienen a construir una polis, que es esa sociedad de la que hablamos, donde se dice que todo viene y parte de lo divino, contra los dioses que ya han generado la nueva comunidad o la sociedad civil o política, donde vienen ya seres más pensantes y que buscan el porqué de las cosas, como es ya Platón y Aristóteles. Es por eso que en sí el mismo Platón pretendía resolver esta lucha y este problema eliminando a los dioses antiguos y a las familias, para que se dé una autonomización de la ética con respecto a la religión. Es decir, que el ser humano pueda tomar sus propias decisiones sin que éstas incluyan un carácter religioso. Es por esto que seguir un mandato religioso es un deber religioso, pero elegir entre los dos no lo es. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el ser humano se plantea entre elegir dos religiones o entre elegir, ya viene a crear una elección ética, ejerciendo la libertad soberana del ser humano, cuando antes no era una elección, sino más bien una imposición de tu religión. Es por esto que la religión humana, sobre la prevalencia de un ordenamiento religioso jurídico sobre otro, viene a ser la elección ética, ejerciendo la libertad soberana del ser humano. También cabe recalcar que la epopeya expresa la vanguardia de la tecnología en el dominio de la naturaleza, que era lo que decíamos anteriormente. Y en cambio la tragedia ya viene a expresar lo que es el derecho en el dominio de la sociedad. Ya, les voy a hablar sobre la belleza y las artes teóricas de patos y retórica dentro de la belleza, la abstracción y medida. La belleza parecía darse del cuerpo femenino y se relacionaba con algunos tránsitos, tanto del Paleolítico como del Neolítico. En el Paleolítico era la época en que el bien raíz era la mujer y en el Neolítico en la época en que el bien raíz era la tierra. Cuando la mujer deja de ser un fundamento de la supervivencia, pasó a serlo la agricultura y la propiedad inmobiliaria, que esto les permitía organizar viviendas, palacios, templos y también sus fortalezas. La mujer pasa a ser percibida independientemente de su rendimiento reproductivo. Y cuando esto pasa, los entes también empiezan a ser percibidos por su sentido práctico. Durante esta actividad, los entes pasan a generar las esferas de la cultura que ahora pertenecen al conocimiento descriptivo. El conocimiento descriptivo consistía en la ubicación del objeto en el ámbito de la representación, separando de los demás objetos con los que podría tener algún tipo de práctica productiva. Algo que nos decía es que a inicios de la Edad de los Metales daba lugar a la aparición de las Venus en el Mediterráneo. Las Venus son figuras femeninas de barro, madera o de algún otro material. También daba lugar a la aparición del lujo y el desarrollo de la astronomía en conjunto con la astrología. Pásale, por favor. Ya.
La cultura griega jugaba con algunas unidades de medida, pero de una forma especial y no solo para asuntos prácticos. Algo que también nos decía y que debemos recordar es que los griegos descubrieron que la belleza no solo venía del cuerpo femenino, sino que se producía por diferentes efectos que parecían estar generados por las proporciones. Y por eso se desarrollaron las bellas artes, no solo como técnica, sino también como ciencia. El arte surgió de la intuición, de la creatividad e incluso del azar, pero una vez dada la intuición, la expresión artística se analiza mediante la búsqueda de sus medidas, proporciones y también de rimas. La tarea de las bellas artes es que durante esta búsqueda analítica la expresión se perfeccione y a su vez el mismo análisis abra nuevas posibilidades y lleve a nuevos descubrimientos que lleven a nuevos análisis. Ya, a ver, yo les voy a hablar sobre lo bello y lo sublime. Dentro de esto tenemos los siguientes conceptos. Eros, que significa niño Dios. Aglaya, esplendorosa o brillante. Eufrósine, que significa gozo o alegría. Talia, que significa fecundidad o portadora de flores. Y Peito, que significa persuasión. Ya, Venus y Peito se relacionan con las musas, divinidades de las artes. La autominización de la estética es simultánea a la autominización de la ética. Entonces, se prefiguran en epos, poesía lírica y tragedia, y se autonomizan en danza, canto, música, que se consideran como las artes del primer milenio. El encadenamiento. Esta palabra nace en la época clásica. El encadenamiento del hombre a todas sus metas. Hacía referencia. Esto es la educación a la que los griegos lo llamaron paideia. Con este conocimiento se intentan alcanzar fundamentos ontológicos religiosos, que quiere decir el poder, el hacer y el saber. También nos habla de los saberes descriptivos. Esto es la ética y la tragedia, que hacen referencia al bien, la retórica y las artes, que forman sensibilidad, por ende se refiere a la belleza, y la belleza como máximamente divina. También tenemos lógica y ciencia, que forma la razón, por ende se refiere a la verdad, y la verdad también tenemos como algo máximamente divino. También nos habla de los maestros, en este caso de la ética y la tragedia son Sófocles y Sócrates, que se refieren al bien. La retórica y la música, que los maestros de esto eran Gorgias y Protágoras, que hacían referencia a la belleza. Y la lógica y la dialéctica, que de esto nos hablaba Platón y Aristóteles, que hace referencia a la verdad. Ya. Y la verdad y el saber teórico, el logos y ciencia. Es la reflexión, el encuentro del nous y el logos. Esto es algo muy fundamental que creo que deberíamos poner todos en práctica. Espero entiendan esto. Esto nos habla de cuando los pueblos pierden el contacto con lo sagrado o lo fundamental. En los saberes creativos nacen las ciencias y la filosofía. Allí, esta partecita. Es cuando el hombre, después de tanto camino recorrido, después de tantos recuerdos, tantas tareas, tanto mundo interior, empieza a distanciarse de sí mismo y encontrarse consigo mismo. Como que nos hace referencia a que tenemos que desaparecer del mundo para poder encontrarnos con nosotros mismos, que es algo muy fundamental en sí en este tiempo, para pues poder vivir bien. Y ya, este sería el nous y el logos. Gracias. Bueno, creo que ya se acabaron todos los grupos. Me corrigen si me equivoco. Bueno, le voy a escribir al profe para saber qué hacemos de aquí. Cualquier cosa, ya les aviso. O si no, a las 7 ya cierran sus turnos y ya nos vamos. Ya les aviso si me dice algo.